Jesuitas en la corte china, parte 1. El erudito que se volvió más chino que los chinos. Cuando me topé por primera vez con la historia de Matteo Ricci en un rincón polvoriento de mi biblioteca universitaria, pensé que estaba leyendo ficción. Un sacerdote italiano del siglo XVI que dominó el chino clásico, usó túnicas de seda y se convirtió en uno de los extranjeros más influyentes en la historia china. Parecía demasiado extraño para ser verdad. Pero mientras más profundo he cavado en la misión jesuita en China durante el año pasado, más me he dado cuenta de que esta historia no es solo históricamente fascinante, es uno de los relatos más complejos de colisión cultural, espionaje intelectual y ambición religiosa jamás registrados. Estos no eran solo misioneros tratando de convertir a los paganos. Estos eran algunas de las mentes más brillantes de Europa comprometidas en lo que podría haber sido el intento más sofisticado de infiltración civilizacional en la historia. Todo comenzó con un hombre que entendió algo que la mayoría de los europeos de su era perdió completamente. Si quieres cambiar China, tienes que volverte chino primero. Matteo Ricci llegó a Macao en 1582 como otro sacerdote extranjero más. Pero lo que hizo después fue revolucionario. En lugar de construir una iglesia de estilo europeo y exigir que los conversos chinos abandonaran su cultura, Ricci pasó años aprendiendo a pensar, vestirse y hablar como un erudito chino. Estudió los clásicos confucianos hasta que pudo citarlos mejor que la mayoría de los intelectuales chinos. Adoptó nombres chinos, usó túnicas chinas y se presentó no como un misionero conquistador, sino como un amigo erudito del lejano oeste trayendo regalos de conocimiento. Esto no era solo sensibilidad cultural, esto era genio estratégico. Ricci se dio cuenta de que China, en la tardía dinastía Ming, no era algún reino atrasado esperando ser iluminado por la civilización europea. Este era un imperio sofisticado con un sistema burocrático que había estado funcionando por más de 1000 años, logros científicos que rivalizaban o excedían las capacidades europeas y una tradición filosófica que era tanto antigua como increíblemente sofisticada. El imperio chino de 1580 era probablemente la civilización más avanzada en la Tierra, con una población de más de 100 millones, ciudades más grandes que cualquier cosa en Europa y sistemas administrativos que gobernaban territorios vastos más allá de la imaginación europea. La clave del enfoque de Ricci era su dominio de lo que los chinos valoraban más. Conocimiento útil. Trajo consigo avances europeos en matemáticas, astronomía, cartografía e ingeniería mecánica. Pero aquí está lo que lo hizo brillante. No presentó estos como evidencia de superioridad europea. En su lugar, los presentó como contribuciones al proyecto chino continuo de entender la voluntad del cielo a través del estudio cuidadoso del mundo natural. Cuando los eruditos chinos vieron los mapas de Ricci mostrando el tamaño verdadero del mundo, o sus relojes que mantenían tiempo perfecto, o sus técnicas matemáticas que simplificaban cálculos complejos, no vieron magia extranjera. Vieron herramientas útiles que podrían ayudarlos a cumplir mejor sus deberes académicos. El avance de Ricci llegó cuando se dio cuenta de que los intelectuales chinos no estaban interesados en salvación del pecado, estaban interesados en cultivo moral y armonía social. Los enfoques misioneros cristianos tradicionales, que enfatizaban la depravación humana y la necesidad de redención divina, no tenían sentido para los eruditos confucianos que creían que los humanos eran naturalmente buenos y podían perfeccionarse a través de educación y práctica moral. Así que Ricci desarrolló lo que llamó teología acomodacionista, argumentando que el cristianismo no era un reemplazo para la ética confuciana, sino más bien su cumplimiento y finalización. La sofisticación intelectual requerida para este enfoque era asombrosa. Ricci tenía que dominar no solo el idioma chino clásico, uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo, sino también las sutilezas filosóficas del pensamiento neoconfuciano, las tradiciones históricas de la erudición china y las costumbres sociales que gobernaban la interacción entre intelectuales chinos. Pasó años estudiando con tutores chinos, memorizando los textos clásicos y aprendiendo a componer poesía en estilo chino clásico. Para los años 1590, Ricci podía debatir teología con eruditos chinos en lenguaje tan sofisticado que muchos chinos pensaron que debía haber nacido en China. El converso más famoso de Ricci fue Xu Guangqi, uno de los eruditos más brillantes de la tardía dinastía Ming. Xu no era algún campesino desesperado buscando salvación. Era un funcionario del gobierno de alto rango, matemático consumado y erudito confuciano respetado que vio en la teología cristiana un complemento en lugar de un reemplazo para el aprendizaje chino tradicional.
Cuando Xu se convirtió al cristianismo, tomó el nombre Paul y comenzó una de las colaboraciones intelectuales más notables en la historia, trabajando con Ricci para traducir la geometría euclidiana al chino y mostrando cómo las enseñanzas morales cristianas podían apoyar en lugar de socavar la ética social confuciana. La colaboración entre Ricci y Xu Guangqi produjo algunas de las obras científicas más importantes en la historia china. Su traducción de los elementos de Euclides introdujo a los matemáticos chinos a la prueba geométrica rigurosa, revolucionando el pensamiento matemático chino. Su trabajo en cartografía occidental dio a los eruditos chinos su primer entendimiento preciso de la geografía global. Más importante, su síntesis de ética cristiana y confuciana proporcionó un modelo de cómo los intelectuales chinos podían abrazar ideas extranjeras sin abandonar la identidad china. Pero el éxito de Ricci también creó problemas enormes que atormentarían la misión jesuita por siglos. Al presentar el cristianismo como compatible con la práctica confuciana, Ricci esencialmente estaba creando una forma de cristianismo que otros misioneros europeos encontraron herética. Los sacerdotes dominicos y franciscanos que llegaron a China después de Ricci se horrorizaron al descubrir cristianos chinos que continuaban realizando ceremonias tradicionales de veneración de ancestros, participar en rituales confucianos y usar términos chinos para Dios que sonaban a oídos europeos peligrosamente cercanos al paganismo. Más fundamentalmente, el enfoque de Ricci planteó preguntas que fueron al corazón de la teología misionera cristiana. ¿Podía el cristianismo adaptarse a culturas locales? ¿O la conversión requería abandono completo de prácticas tradicionales? ¿Era aceptable presentar doctrina cristiana en términos que tuvieran sentido para tradiciones filosóficas no europeas? ¿O esto comprometía verdades cristianas esenciales? Estas no eran solo preguntas académicas, fueron al núcleo de si el cristianismo podía alguna vez volverse verdaderamente universal en lugar de esencialmente europeo. El éxito del enfoque de Ricci envió ondas de choque a través tanto del mundo intelectual chino como del establecimiento misionero europeo. Para el momento de su muerte, en 1610, Ricci había establecido una comunidad pequeña pero increíblemente influyente de eruditos cristianos chinos que ocupaban posiciones importantes en el gobierno imperial. Estos no eran conversos que habían abandonado la cultura china por maneras europeas. Estos eran intelectuales chinos que habían encontrado maneras de integrar la fe cristiana con la erudición confuciana. La respuesta china a Ricci fue compleja y a menudo contradictoria. Muchos intelectuales chinos estaban genuinamente impresionados por su aprendizaje y carácter. Lo vieron como prueba de que las tierras bárbaras podían producir eruditos dignos de respeto chino, y estaban fascinados por el conocimiento científico y matemático que compartía. Pero también estaban perplejos por la teología cristiana, que parecía combinar perspicacias que encontraban valiosas con afirmaciones que encontraban extrañas o incomprensibles. Los eruditos chinos lucharon particularmente con las doctrinas cristianas sobre la Trinidad, la encarnación y revelación divina. Estos conceptos se habían desarrollado dentro de tradiciones filosóficas griegas y tenían poco sentido cuando se traducían a marcos filosóficos chinos. Ricci pasó energía enorme tratando de encontrar equivalentes chinos para conceptos teológicos europeos, pero muchas de sus formulaciones golpearon a los intelectuales chinos como incomprensibles o internamente contradictorias. Las implicaciones políticas del éxito de Ricci también eran enormemente complejas. Al establecer el cristianismo como compatible con la gobernanza confuciana, Ricci había hecho posible que los funcionarios chinos se convirtieran sin abandonar su lealtad al emperador. Pero esto también significaba que el cristianismo se estaba enredando con la política china de maneras que podrían resultar peligrosas si las circunstancias políticas cambiaran. Los conversos cristianos en la administración imperial eran vulnerables a persecución si los funcionarios chinos decidían que el cristianismo era políticamente subversivo. Ricci mismo era agudamente consciente de estos peligros y trabajó cuidadosamente para presentar el cristianismo como apoyo en lugar de amenaza a la autoridad imperial. Enfatizó las enseñanzas cristianas sobre obediencia al gobierno legítimo, armonía social y cultivo moral. Evitó cualquier sugerencia de que los cristianos debían lealtad última a autoridades extranjeras o que la doctrina cristiana requería resistencia a la ley y costumbre china. En sus escritos para audiencias chinas, Ricci presentó el cristianismo como el complemento perfecto para el arte de gobernar confuciano. Pero el enfoque acomodacionista de Ricci también creó problemas teológicos que eventualmente destruirían la misión jesuita en China. Al presentar el cristianismo en términos que los intelectuales chinos podían aceptar, Ricci estaba creando una forma de cristianismo que los teólogos europeos encontraban cada vez más irreconocible.
Sus escritos cristianos chinos enfatizaban el cultivo moral, armonía social y entendimiento intelectual mientras minimizaban doctrinas sobre pecado, salvación y gracia divina que el cristianismo europeo consideraba esencial. La tensión entre ortodoxia teológica y efectividad misionera atormentaría a cada jesuita que siguió a Ricci. Para tener éxito en China, necesitaban continuar su enfoque acomodacionista, presentando el cristianismo como compatible con la cultura y filosofía china. Pero para mantener su posición dentro de la Iglesia Católica, necesitaban asegurar que el cristianismo chino permaneciera reconociblemente católico, según estándares teológicos europeos. Esta tensión se volvió aún más compleja mientras la misión jesuita creció y atrajo conversos chinos de diferentes clases sociales. Ricci se había enfocado principalmente en convertir intelectuales chinos y funcionarios del gobierno, pero jesuitas posteriores también comenzaron a trabajar con comerciantes, artesanos y granjeros que tenían antecedentes educacionales y expectativas culturales muy diferentes. Crear formas de cristianismo que pudieran apelar tanto a eruditos confucianos como a campesinos analfabetos resultó casi imposible. La muerte de Ricci en 1610 marcó el fin de la fase heroica de la misión jesuita en China, pero también el comienzo de un capítulo mucho más complejo y finalmente trágico. Ricci había probado que el diálogo significativo entre civilizaciones china y europea era posible, pero también había creado expectativas y compromisos que sus sucesores encontrarían cada vez más difíciles de cumplir. Los jesuitas que siguieron a Ricci heredaron su red de conversos cristianos chinos, su reputación por aprendizaje e integridad, y su enfoque acomodacionista hacia la cultura china. Pero también heredaron las controversias teológicas que sus métodos habían creado, las vulnerabilidades políticas que su éxito había expuesto, y el desafío enorme de mantener ortodoxia religiosa europea mientras se adaptaban a expectativas culturales chinas. Más importante, los sucesores de Ricci tendrían que navegar estos desafíos durante un periodo de crisis creciente para la dinastía Ming y creciente interés europeo en comercio asiático y colonización. El ambiente político relativamente estable que había permitido a Ricci construir su reputación y establecer su misión estaba a punto de desaparecer, reemplazado por décadas de guerra, colapso dinástico e invasión extranjera que probarían la misión jesuita en maneras que Ricci nunca había imaginado. La historia de Matteo Ricci representa uno de los intentos más notables en la historia de entendimiento intercultural y conversión religiosa. Ricci había demostrado que el aprendizaje europeo podía ganar respeto chino, que la teología cristiana podía presentarse en términos que los intelectuales chinos encontraran significativos, y que los extranjeros podían convertirse en miembros de confianza de comunidades eruditas chinas. Sus logros fueron sin precedentes y nunca serían repetidos en la misma escala. Pero el éxito de Ricci también demostró los desafíos enormes enfrentados por cualquier intento de tender puentes entre civilizaciones fundamentalmente diferentes. Su enfoque acomodacionista requería niveles de conocimiento cultural, habilidad lingüística y sofisticación teológica que pocos individuos podían dominar. Su síntesis de pensamiento cristiano y confuciano creó nuevas formas de entendimiento religioso que no satisfacían completamente ni las tradiciones teológicas europeas ni las chinas, y su integración en la cultura erudita china lo hizo a él y a sus sucesores vulnerables a cambios políticos chinos más allá de su control. El legado de Matteo Ricci continúa influyendo tanto la estrategia misionera cristiana como las actitudes chinas hacia la influencia extranjera. Su modelo de compromiso cultural respetuoso y diálogo intelectual representa una alternativa al proselitismo agresivo e imperialismo cultural que caracterizó mucha de la actividad misionera europea. Pero su fracaso último de crear un cristianismo chino sostenible también demuestra los límites de la brillantez individual cuando se confronta con conflictos institucionales y malentendidos culturales que trascienden la capacidad de cualquier persona individual para resolver. Jesuitas en la corte china, parte 2, cuando sacerdotes europeos se convirtieron en espías imperiales. Mientras más cavo en lo que pasó después de la muerte de Matteo Ricci en 1610, más me doy cuenta de que la misión jesuita en China se transformó en algo que habría horrorizado a su fundador. Lo que comenzó como un intento sincero de diálogo religioso e intercultural, gradualmente se transformó en una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas en la historia premoderna. Para cuando el emperador Kangxi estaba gobernando China a finales de los años 1600, los misioneros jesuitas se habían convertido en la fuente primaria de inteligencia europea sobre las capacidades militares chinas, estructura gubernamental y vulnerabilidades estratégicas. Y la parte más perturbadora, muchos de ellos ni siquiera se daban cuenta de que se habían convertido en espías.
La transformación comenzó durante el caos del colapso de la dinastía Ming en los años 1640. Johann Adam Schall von Bell, quien había llegado a Beijing en 1622, se encontró en una posición imposible cuando las fuerzas manchúes capturaron la capital en 1644. Aquí había un sacerdote europeo que había pasado décadas construyendo relaciones con funcionarios Ming y conversos cristianos chinos, de repente enfrentando una nueva dinastía que había conquistado su patria adoptiva a través de fuerza militar. ¿Debería permanecer leal a sus amigos cristianos chinos, muchos de los cuales consideraban a los manchúes como bárbaros extranjeros? ¿Debería huir a territorios europeos? ¿O debería tratar de establecer relaciones con los nuevos gobernantes Qing? Schall tomó una decisión que fue tanto pragmáticamente brillante como moralmente cuestionable. Ofreció sus servicios a los conquistadores manchúes. Cuando los Qing establecieron su capital en Beijing, Schall se presentó no como un lealista Ming, sino como un erudito cuya experiencia astronómica podía servir a cualquier gobierno legítimo. Esto no era solo oportunismo. Schall genuinamente creía que su conocimiento científico podía beneficiar a China independientemente de qué dinastía estuviera en el poder. Pero su disposición a cambiar de lado también estableció un patrón de acomodación jesuita con el poder político que tendría consecuencias profundas. Los nuevos gobernantes manchúes necesitaban desesperadamente apoyo intelectual chino para legitimar su conquista. Eran una pequeña minoría gobernando sobre una vasta población china que los consideraba bárbaros extranjeros. La disposición de Schall de servir a la dinastía Qing les proporcionó exactamente el tipo de endoso erudito que necesitaban para presentarse como herederos legítimos del mandato del cielo. A cambio, otorgaron a Schall autoridad sin precedentes sobre los sistemas astronómicos y calendáricos chinos. Esto podría parecer una cita técnica estrecha, pero en la teoría política china, el control sobre el calendario era una de las expresiones más sensibles de la autoridad imperial. El derecho del emperador a gobernar dependía en parte de su habilidad para predecir eventos celestiales con precisión y mantener armonía entre el cielo y la tierra. Al poner a un sacerdote europeo a cargo de estos cálculos sagrados, los Qing esencialmente estaban permitiendo que un extranjero ayudara a definir la base cósmica de su legitimidad política. La cita de Schall como director de la Junta Imperial de Astronomía le dio acceso a información que ningún extranjero había poseído jamás. Aprendió el funcionamiento interno de la administración del gobierno chino, la estructura de las fuerzas militares chinas, la ubicación de fortificaciones estratégicas y los detalles de las políticas fiscales y económicas chinas. Mucho de esta información encontró su camino hacia las cartas de Schall a superiores jesuitas en Europa, ostensiblemente como trasfondo para entender el contexto del trabajo misionero, pero realmente proporcionando a los gobiernos europeos inteligencia detallada sobre capacidades y vulnerabilidades chinas. El valor de inteligencia de la posición de Schall se volvió aún más significativo cuando Ferdinand Verbiest lo sucedió en 1669. Verbiest no era solo un astrónomo, sino también un ingeniero hábil que ayudó a diseñar y manufacturar cañones para el ejército chino. Su trabajo técnico le dio conocimiento íntimo de la metalurgia china, producción de pólvora y capacidades de artillería, información que los planificadores militares europeos encontraron extremadamente valiosa mientras desarrollaban estrategias para conflictos potenciales con China. Pero aquí está lo que realmente me molesta sobre estudiar este periodo. No creo que Verbiest se viera a sí mismo como espía. Sus cartas y diarios sugieren que genuinamente creía que estaba sirviendo intereses chinos al ayudar a mejorar la tecnología militar china. Se enorgullecía de sus contribuciones a las capacidades de defensa china y veía su trabajo técnico como evidencia de buena voluntad europea hacia China. El hecho de que estuviera simultáneamente proporcionando a gobiernos europeos reportes detallados sobre fortalezas y debilidades militares chinas parece haberle parecido meramente un efecto secundario de su correspondencia erudita. Esta doble lealtad se volvió aún más problemática durante la relación de Verbiest con el emperador Kangxi, que representa una de las amistades personales más notables entre un europeo y un gobernante chino en la historia. Kangxi estaba genuinamente fascinado por el aprendizaje europeo, y pasó incontables horas discutiendo matemáticas, astronomía, ingeniería y filosofía con Verbiest. El emperador confió en Verbiest lo suficiente como para involucrarlo en decisiones políticas y militares sensibles, aparentemente nunca sospechando que su amigo europeo estaba documentando estas conversaciones en cartas que eventualmente llegarían a servicios de inteligencia europeos. La correspondencia personal entre misioneros jesuitas y sus superiores europeos durante este periodo se lee como una clase magistral en recolección de inteligencia. Los misioneros reportaron sobre niveles de población china,
productividad agrícola, infraestructura de transporte, organización militar y finanzas gubernamentales. Proporcionaron mapas detallados de territorios chinos, descripciones de fortificaciones chinas y análisis de capacidades estratégicas chinas. Documentaron innovaciones tecnológicas chinas, recursos económicos y vulnerabilidades políticas. Lo que hace esta recolección de inteligencia aún más sofisticada es que estaba integrada dentro de intercambio erudito genuino. Los jesuitas no estaban solo robando secretos chinos, también estaban compartiendo conocimiento europeo que los funcionarios chinos encontraban genuinamente valioso. Esto creó una relación de beneficio mutuo que hizo a los funcionarios chinos más dispuestos a compartir información sensible y menos propensos a sospechar motivos ulteriores. El acceso de los jesuitas a información estratégica china se volvió particularmente valioso para poderes europeos mientras desarrollaban políticas más agresivas hacia el comercio asiático y colonización. Los funcionarios holandeses, portugueses y eventualmente británicos usaron inteligencia jesuita para planear operaciones militares, diseñar estrategias diplomáticas e identificar oportunidades para explotación económica. Los reportes de los misioneros ayudaron a poderes europeos a entender cómo presionar a funcionarios chinos, qué regiones chinas eran más vulnerables a influencia extranjera y qué tipo de capacidades militares serían necesarias para forzar el cumplimiento chino con demandas europeas. Pero el papel de los jesuitas como recolectores de inteligencia también los hizo cada vez más vulnerables a sospecha china y persecución política, mientras la presión colonial europea sobre China se intensificó durante los finales del siglo XVII y principios del XVIII. Funcionarios chinos comenzaron a cuestionar si los misioneros europeos eran verdaderos maestros religiosos o amenazas de seguridad potenciales. El mismo acceso a información sensible que hizo a los jesuitas valiosos para gobiernos europeos, también los hizo aparecer peligrosos para autoridades chinas. La creciente sospecha de actividades misioneras europeas coincidió con controversias teológicas que estaban desgarrando la misión jesuita desde adentro. La famosa controversia de los ritos, una disputa sobre si los cristianos chinos podían continuar practicando ceremonias confucianas tradicionales, había estado cociendo a fuego lento desde el tiempo de Ricci. Pero se volvió cada vez más amarga mientras otras órdenes religiosas católicas desafiaron las políticas acomodacionistas jesuitas. Los misioneros dominicos y franciscanos que llegaron a China durante mediados del siglo XVII se horrorizaron por lo que encontraron. Los cristianos chinos estaban realizando ceremonias de veneración de ancestros, participando en rituales confucianos y usando terminología china para conceptos religiosos que parecían peligrosamente cercanos al paganismo. Desde su perspectiva, los jesuitas habían comprometido doctrinas cristianas esenciales en su ansiedad por acomodar la cultura china. El debate teológico rápidamente se convirtió en una lucha política dentro de la Iglesia Católica sobre estrategia misionera y autoridad religiosa. Los dominicos y franciscanos apelaron a Roma, argumentando que las políticas jesuitas en China violaban principios cristianos fundamentales y establecían precedentes peligrosos para trabajo misionero mundial. Los jesuitas defendieron su enfoque argumentando que las ceremonias confucianas eran prácticas civiles en lugar de religiosas y que sus políticas acomodacionistas eran necesarias para evangelización exitosa en China. Lo que ningún lado entendía completamente era que esta controversia teológica también era una disputa geopolítica sobre influencia europea en China. El enfoque acomodacionista jesuita había creado una forma de cristianismo que era compatible con independencia cultural y política china. Los cristianos chinos que siguieron la guía jesuita podían mantener su lealtad a la civilización china mientras abrazaban ideas religiosas europeas. Pero la insistencia dominica y franciscana en prácticas religiosas europeas desafiaba implícitamente la autonomía cultural china y sugería que conversión al cristianismo requería aceptación de superioridad cultural europea. El emperador Kangxi inicialmente estaba dispuesto a tolerar actividades misioneras cristianas porque encontraba valioso el aprendizaje europeo y porque el cristianismo jesuita parecía compatible con la gobernanza china. Pero cuando los misioneros dominicos y franciscanos comenzaron a exigir que los cristianos chinos abandonaran prácticas tradicionales y cuando autoridades religiosas europeas comenzaron a reclamar jurisdicción sobre asuntos culturales chinos, Kangxi reconoció que el cristianismo podría representar una amenaza a la soberanía china. La crisis llegó a un punto crítico en 1693, cuando Charles Maigrot, el vicario apostólico de la provincia de Fujian, emitió un mandato prohibiendo a los cristianos chinos participar en ceremonias confucianas o usar términos chinos tradicionales para Dios. Esta no era solo una decisión religiosa, era un desafío directo a la autonomía cultural china que implicaba que las autoridades religiosas europeas tenían el derecho de dictar prácticas sociales chinas.
La respuesta de Kangxi fue rápida y decisiva. Emitió un edicto imperial declarando que solo los misioneros que aceptaran prácticas culturales chinas tendrían permiso de permanecer en China. Cualquier misionero que insistiera en costumbres religiosas europeas sería expulsado del imperio. El emperador esencialmente estaba forzando a la Iglesia Católica a elegir entre acomodar la cultura china y mantener ortodoxia religiosa europea. La decisión del Papa de apoyar la posición dominica y franciscana fue una catástrofe para la misión jesuita y para las relaciones europeo-chinas más generalmente. Cuando el Papa Clemente XI falló contra las prácticas religiosas chinas en 1715, efectivamente terminó cualquier posibilidad de conversión china a gran escala al cristianismo. Más importante, convenció a funcionarios chinos de que la influencia religiosa europea era incompatible con independencia política china. La reacción de Kangxi a la decisión papal fue una de traición ultrajada. Aquí había un emperador que había pasado décadas en amistad genuina con eruditos europeos, quien había dado a misioneros europeos acceso sin precedentes al gobierno y sociedad china, y quien había protegido comunidades cristianas de persecución por tradicionalistas chinos. A cambio, autoridades religiosas europeas habían reclamado el derecho de dictar prácticas culturales chinas y habían insistido en que los cristianos chinos abandonaran su lealtad a la civilización china. El edicto imperial expulsando a la mayoría de misioneros cristianos de China en 1724 no era solo una persecución religiosa, era una declaración de independencia cultural china de influencia europea. Kangxi había concluido que las actividades misioneras europeas eran incompatibles con la soberanía china y que mantener autonomía política china requería limitar el acceso europeo a la sociedad china. El fin de la misión jesuita marcó el comienzo de un periodo de aislamiento chino del intercambio intelectual y tecnológico europeo que tendría consecuencias profundas para el desarrollo posterior de China. Los misioneros habían sido no solo maestros religiosos, sino también conductos para conocimiento científico europeo, innovación tecnológica e ideas políticas. Cuando fueron expulsados, China perdió su fuente primaria de información sobre desarrollos europeos en matemáticas, astronomía, ingeniería y tecnología militar. Este aislamiento se volvió cada vez más problemático, mientras poderes europeos desarrollaron nuevas capacidades que funcionarios chinos no podían entender completamente o contrarrestar. Las mismas políticas que protegieron a China de influencia religiosa europea no deseada también dejaron a líderes chinos despreparados para presión militar y económica europea. Cuando los británicos llegaron con opio y cañoneras en el siglo XIX, China carecía del conocimiento detallado de capacidades europeas que los jesuitas una vez habían proporcionado. La ironía es que la misión jesuita, a pesar de su fracaso último, había demostrado un modelo para relaciones este-oeste que podría haber prevenido algunos de los conflictos catastróficos del siglo XIX. La amistad genuina entre Kangxi y sus asesores jesuitas mostró que líderes chinos y europeos podían trabajar juntos como iguales cuando ambos lados se acercaban el uno al otro con respeto y humildad. La colaboración científica entre misioneros jesuitas y eruditos chinos probó que el intercambio intelectual podía beneficiar a ambas civilizaciones. Pero este modelo requería un nivel de sofisticación cultural y flexibilidad política que ni las instituciones europeas ni las chinas pudieron sostener a largo plazo. Los propios jesuitas fueron socavados por controversias teológicas dentro de la Iglesia Católica que no podían controlar. Los funcionarios chinos se volvieron cada vez más sospechosos de las intenciones europeas, mientras la presión colonial europea se montó mundialmente. Y los gobiernos europeos se volvieron más interesados en explotar que en aprender de la civilización china, mientras sus ventajas militares y tecnológicas se volvieron más pronunciadas. La transformación de la misión jesuita de diálogo religioso a operación de inteligencia refleja cambios más amplios en actitudes europeas hacia civilizaciones asiáticas durante los siglos XVII y XVIII. Los primeros jesuitas como Ricci habían acercado a China con respeto genuino por logros chinos e interés sincero en aprendizaje chino. Pero mientras el poder militar y económico europeo creció, observadores europeos posteriores se volvieron más interesados en debilidades chinas que en fortalezas chinas, más enfocados en oportunidades para explotación que posibilidades para beneficio mutuo. Los jesuitas se encontraron atrapados entre estas actitudes europeas cambiantes y sus propios compromisos con amigos chinos y aprendizaje chino. Muchos de ellos continuaron respetando la civilización china y valorando sus relaciones con eruditos y funcionarios chinos, pero también eran representantes de instituciones europeas que se estaban volviendo cada vez más agresivas en sus tratos con sociedades asiáticas. La contradicción entre amistad personal y lealtad institucional finalmente hizo su posición imposible de sostener.
El legado de la operación de inteligencia jesuita continúa influyendo actitudes chinas hacia el compromiso cultural europeo y americano hoy. La memoria de cómo misioneros europeos usaron su acceso a la sociedad china para recopilar inteligencia para gobiernos extranjeros potencialmente hostiles refuerza sospechas chinas sobre programas académicos, culturales y religiosos occidentales en China. Los funcionarios chinos contemporáneos a menudo se preocupan de que eruditos occidentales, misioneros y programas culturales podrían estar sirviendo funciones de recopilación de inteligencia similares a aquellas realizadas por los jesuitas hace 3 siglos. Esta memoria histórica ayuda a explicar por qué el gobierno chino es tan sensible sobre acceso extranjero a información sensible y tan sospechoso de programas culturales y educacionales occidentales que parecen tener apoyo gubernamental oficial. El precedente jesuita sugiere que incluso intercambio cultural genuinamente benevolente puede ser transformado en operaciones de inteligencia que amenazan la soberanía y seguridad chinas. Jesuitas en la corte china, parte 3, la gran traición y el fin de 2 mundos. Lo que pasó después de que el Papa Clemente XI condenó el enfoque jesuita en China en 1715 es uno de los ejemplos más trágicos de cómo la intolerancia religiosa puede destruir siglos de cuidadosa construcción de puentes culturales. He pasado meses tratando de entender cómo la Iglesia Católica pudo haber sido tan espectacularmente estúpida, y honestamente todavía estoy luchando por comprenderlo. Aquí tenías la misión intercultural más exitosa en la historia cristiana. Una amistad genuina entre uno de los sacerdotes más eruditos de Europa y el gobernante del imperio más grande del mundo. Y la posibilidad real de crear una forma de cristianismo que podría apelar a intelectuales chinos sin destruir la civilización china. Y la Iglesia tiró todo eso por sutilezas teológicas sobre si los cristianos chinos podían quemar incienso para honrar a sus ancestros. La traición sentida por el emperador Kangxi fue tanto personal como civilizacional. Esta no era solo decepción con políticas religiosas europeas, esta era la reacción airada de un hombre que sentía que su confianza y amistad habían sido cínicamente explotadas por gente que había considerado eruditos y amigos genuinos. Kangxi había pasado décadas en conversación íntima con misioneros jesuitas, discutiendo todo desde matemáticas y astronomía hasta filosofía y gobernanza. Había dado a estos sacerdotes extranjeros acceso sin precedentes al gobierno y sociedad china. Había protegido comunidades cristianas de persecución por tradicionalistas chinos que consideraban el cristianismo una superstición extranjera peligrosa. A cambio, autoridades religiosas europeas esencialmente habían declarado que la civilización china era incompatible con la fe cristiana. La decisión papal contra prácticas chinas no era solo una decisión teológica, era una declaración cultural de guerra que insistía que los conversos chinos abandonaran aspectos fundamentales de su identidad para abrazar una religión extranjera. Desde la perspectiva de Kangxi, esta era prueba de que la influencia europea era finalmente incompatible con la soberanía china y independencia cultural. El edicto imperial de 1724, expulsando a la mayoría de misioneros cristianos, no fue emitido por el propio Kangxi. Había muerto en 1722, probablemente con el corazón roto por el colapso de todo lo que había tratado de construir con sus amigos europeos. La expulsión fue ordenada por su sucesor, el emperador Yongzheng, pero reflejó políticas que Kangxi ya había puesto en movimiento durante sus años finales, mientras se convencía cada vez más de que las actividades misioneras europeas amenazaban la autonomía política y cultural china. Lo que hace esta tragedia aún más desgarradora es que la expulsión no era solo sobre religión, era sobre el fin del periodo más exitoso de intercambio intelectual entre China y Europa en la historia. Los jesuitas no habían estado solo tratando de convertir gente china al cristianismo. Habían estado facilitando colaboración científica y tecnológica genuina que benefició a ambas civilizaciones. Técnicas matemáticas chinas estaban siendo transmitidas a eruditos europeos, innovaciones mecánicas europeas estaban siendo adaptadas para uso chino, y conceptos filosóficos chinos estaban influyendo teoría política y social europea. Cuando los misioneros fueron expulsados, este intercambio intelectual llegó a un fin abrupto. China perdió su fuente primaria de información sobre desarrollos científicos europeos, justo mientras Europa estaba entrando su periodo de avance tecnológico más rápido. Los eruditos europeos perdieron acceso a conocimiento y perspectivas chinas justo mientras desarrollaban las mentalidades coloniales que darían forma a interacciones europeas con sociedades asiáticas durante los próximos 2 siglos. Las consecuencias de este colapso se volvieron aparentes dentro de pocas décadas. Los funcionarios chinos durante el periodo Qin tardío fueron repetidamente pillados desprevenidos por capacidades tecnológicas y militares europeas que no entendían porque ya no tenían acceso a la inteligencia europea detallada que misioneros jesuitas una vez habían proporcionado.
El mismo aislamiento que protegió a China de influencia religiosa europea no deseada, también dejó a líderes chinos despreparados para presión militar y económica europea. Pero aquí está lo que realmente me molesta sobre estudiar este periodo. El colapso no era inevitable. Había enfoques alternativos que podrían haber preservado tanto independencia cultural china como intercambio intelectual continuado. Algunos funcionarios chinos propusieron permitir que misioneros jesuitas permanecieran en China como eruditos y asesores técnicos mientras les prohibían participar en proselitismo religioso. Algunos diplomáticos europeos sugirieron establecer programas de intercambio cultural formal que separarían colaboración científica de conversión religiosa. Estas alternativas fueron rechazadas porque tanto instituciones chinas como europeas se habían vuelto demasiado rígidas para acomodar el tipo de arreglos flexibles que el compromiso intercultural exitoso requería. La Iglesia Católica no podía aceptar formas de cristianismo que se desviaran de estándares teológicos europeos. El gobierno imperial chino no podía tolerar influencias extranjeras que desafiaran autoridad cultural china. Y poderes coloniales europeos se estaban volviendo más interesados en dominar que en aprender de civilizaciones asiáticas. El fracaso de estos enfoques alternativos tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del destino del cristianismo en China. El fin del intercambio cultural mediado por jesuitas contribuyó a la ignorancia mutua y sospecha que caracterizaría relaciones chino-europeas durante los próximos 2 siglos. Funcionarios chinos perdieron su fuente primaria de inteligencia sobre intenciones y capacidades europeas. Los formuladores de política europea perdieron a sus asesores más conocedores sobre sociedad y política china. Esta ignorancia mutua hizo los conflictos catastróficos del siglo XIX mucho más probables. Si funcionarios chinos hubieran retenido acceso a inteligencia europea detallada, podrían haber estado mejor preparados para responder a presión europea. Si formuladores de política europea hubieran retenido acceso a perspectivas chinas sofisticadas, podrían haber desarrollado enfoques más matizados y menos destructivos para relaciones chinas. El aspecto más trágico de la expulsión jesuita es que representó el fracaso de lo que podría haber sido el modelo más prometedor de la historia para compromiso intercultural respetuoso. La amistad entre Kangxi y sus asesores jesuitas había demostrado que líderes de diferentes civilizaciones podían trabajar juntos como iguales intelectuales cuando ambos lados se acercaban el uno al otro con respeto genuino y humildad. La colaboración científica entre misioneros jesuitas y eruditos chinos había mostrado que intercambio tecnológico podía beneficiar a ambas civilizaciones sin requerir que ningún lado abandonara su identidad cultural. Este modelo requería individuos con habilidades lingüísticas extraordinarias, sensibilidad cultural y flexibilidad intelectual, cualidades que eran raras en cualquier era, pero parecen haber sido particularmente escasas durante el siglo XVIII, mientras actitudes europeas hacia civilizaciones no europeas se volvían cada vez más arrogantes y despectivas. Los primeros jesuitas como Ricci habían acercado a China como estudiantes ansiosos por aprender de una civilización superior. Observadores europeos posteriores acercaron China cada vez más como maestros confiados en su propia superioridad e impacientes con resistencia china a ideas europeas. El cambio en actitudes europeas hacia China durante el siglo XVIII refleja cambios más amplios en poder global europeo y confianza cultural. Mientras capacidades militares y económicas europeas crecieron, observadores europeos se volvieron menos interesados en aprender de otras civilizaciones y más enfocados en las oportunidades que esas civilizaciones presentaron para explotación europea. La curiosidad respetuosa que había caracterizado enfoques jesuitas tempranos hacia China fue gradualmente reemplazada por la arrogancia condescendiente que caracterizaría actitudes coloniales europeas. Las actitudes chinas hacia influencia europea también se volvieron más defensivas y sospechosas durante este periodo, en parte en respuesta a agresividad europea creciente, pero también debido a presiones políticas y sociales chinas internas. La dinastía Qing estaba enfrentando desafíos crecientes de rebeliones internas, desastres naturales y crisis fiscales que hicieron a funcionarios chinos menos dispuestos a arriesgar la desestabilización potencial que influencia extranjera podría traer. La combinación de arrogancia europea y defensividad china creó un ambiente diplomático donde el tipo de compromiso paciente y respetuoso que había hecho posible la misión jesuita temprana se volvió cada vez más difícil de sostener. Ambos lados se volvieron más enfocados en proteger sus propios intereses y menos dispuestos a hacer los compromisos que intercambio cultural exitoso requería. El legado de la misión jesuita fallida continúa influyendo actitudes chinas hacia influencia cultural y religiosa occidental hoy.
La memoria de cómo misioneros europeos ganaron confianza china y luego usaron su acceso a la sociedad china para propósitos de recopilación de inteligencia que finalmente sirvieron intereses europeos hostiles, ha hecho a funcionarios chinos permanentemente sospechosos de programas culturales y educacionales occidentales que parecen tener apoyo gubernamental. Líderes chinos contemporáneos a menudo referencian el periodo jesuita cuando discuten modelos apropiados para intercambio cultural este-oeste. Aprecian el enfoque respetuoso que primeros jesuitas como Ricci tomaron hacia la civilización china, pero también recuerdan cómo la misión finalmente sirvió intereses estratégicos europeos en lugar de entendimiento cultural genuinamente mutuo. Esta memoria histórica hace a funcionarios chinos particularmente sensibles a cualquier programa cultural occidental que podría estar recopilando inteligencia o persiguiendo agendas políticas ocultas. La misión jesuita también proporciona un ejemplo cautelar de cómo conflictos institucionales pueden destruir incluso las relaciones interculturales más exitosas. La amistad entre Kangxi y misioneros jesuitas individuales fue genuina y mutuamente beneficiosa, pero no pudo sobrevivir las presiones teológicas y políticas generadas por instituciones que ni el emperador ni los misioneros controlaban. La insistencia de la Iglesia Católica en ortodoxia teológica europea y el compromiso del gobierno imperial chino con soberanía cultural crearon conflictos que ninguna cantidad de buena voluntad personal podía resolver. Los intentos modernos de compromiso intercultural enfrentan desafíos institucionales similares. Eruditos individuales, diplomáticos y figuras culturales a menudo desarrollan amistades genuinas y colaboraciones productivas a través de fronteras culturales, pero estas relaciones personales permanecen vulnerables a conflictos políticos y presiones institucionales que los individuos involucrados no pueden controlar. El ejemplo jesuita sugiere que compromiso intercultural exitoso requiere no solo brillantez individual y buena voluntad, sino también flexibilidad institucional y sabiduría política, que son a menudo difíciles de lograr. El fin de la misión jesuita también marcó el comienzo de un periodo cuando conocimiento europeo de China se volvió cada vez más superficial y estereotípico. El entendimiento detallado y matizado de sociedad china que misioneros como Ricci y Verbiest habían desarrollado fue gradualmente reemplazado por generalizaciones simplificadas, a menudo despectivas, que caracterizarían actitudes coloniales europeas hacia China. Observadores europeos que carecían de habilidades lingüísticas y conocimiento cultural de los jesuitas encontraron más fácil descartar logros chinos que entender complejidades chinas. Este deterioro en entendimiento europeo de China tuvo consecuencias significativas para política europea hacia China durante los siglos XIX y XX. Funcionarios europeos que podrían haber desarrollado enfoques más sofisticados y menos destructivos para relaciones chinas fueron guiados en su lugar por asunciones estereotípicas sobre debilidad, atraso e irracionalidad china que tenían poca semejanza con realidades chinas. El intercambio científico y tecnológico que los jesuitas habían facilitado también llegó a su fin con su expulsión, creando una brecha en aprendizaje intercultural que no sería completamente restaurada hasta el siglo XX. Eruditos chinos perdieron acceso a desarrollos matemáticos y científicos europeos durante el periodo crucial cuando ciencia europea estaba haciendo sus avances más rápidos. Eruditos europeos perdieron acceso a innovaciones chinas en agricultura, manufactura y administración que podrían haber acelerado desarrollo europeo. Quizás más importante, ambas civilizaciones perdieron los mecanismos institucionales para diálogo intelectual sostenido que la misión jesuita había proporcionado. Las relaciones personales entre misioneros individuales y eruditos chinos habían creado redes informales para compartir ideas, técnicas y perspectivas que beneficiaron ambos lados. Cuando estas redes fueron destruidas, tanto desarrollo intelectual chino como europeo se volvió más insular y menos innovativo. La historia de la misión jesuita en China es finalmente una tragedia de oportunidades perdidas y fracasos institucionales. Por casi 2 siglos, algunos de los eruditos más brillantes de Europa habían dedicado sus vidas a entender civilización china y construir puentes entre tradiciones intelectuales europeas y chinas. Sus logros fueron notables y sin precedentes. Habían creado amistades genuinas a través de fronteras culturales, facilitado intercambio científico valioso y demostrado que diálogo respetuoso entre diferentes civilizaciones era posible. Pero estos logros individuales no pudieron superar los conflictos institucionales y prejuicios culturales que hicieron imposible compromiso intercultural sostenido. La rigidez teológica de la Iglesia Católica, ambiciones coloniales europeas y defensividad cultural china crearon presiones que ninguna cantidad de brillantez individual o buena voluntad podía resolver. El resultado fue no solo el fracaso de evangelización cristiana en China, sino también el fin del periodo más exitoso de intercambio intelectual este-oeste en la historia.
El fracaso de la misión jesuita proporciona lecciones importantes para esfuerzos contemporáneos de entendimiento intercultural. Demuestra que intercambio cultural exitoso requiere no solo experiencia individual y buena voluntad, sino también apoyo institucional y estabilidad política, que puede sostener relaciones a largo plazo a través de fronteras culturales. Muestra que incluso las iniciativas interculturales más exitosas permanecen vulnerables a controversias teológicas, conflictos políticos y prioridades estratégicas cambiantes que los participantes no pueden controlar. Más importante, la misión jesuita revela tanto el potencial enorme como la fragilidad inherente del diálogo intercultural. Cuando funcionó, durante las amistades entre Ricci y Xu Guangqi, o entre Kangxi y Verbiest, produjo entendimiento mutuo genuino, intercambio intelectual valioso y modelos para compromiso respetuoso entre diferentes civilizaciones. Pero cuando falló, dejó atrás sospecha mutua, estereotipos culturales y conflictos políticos que duraron por siglos. Las implicaciones modernas de la historia jesuita son profundas y perturbadoras. En nuestro mundo contemporáneo, donde relaciones chino-occidentales están una vez más tensas por sospecha mutua e intereses estratégicos competidores, el precedente jesuita sirve tanto como inspiración como advertencia. Muestra que diálogo significativo entre civilizaciones china y occidental es posible cuando ambos lados se acercan el uno al otro con respeto y humildad. Pero también advierte que tal diálogo permanece vulnerable a presiones institucionales y conflictos políticos que pueden destruir décadas de construcción paciente de relaciones. Los aspectos de recopilación de inteligencia de la misión jesuita son particularmente relevantes para preocupaciones contemporáneas sobre intercambio académico y cultural entre China y países occidentales, así como funcionarios chinos hoy se preocupan de que programas académicos occidentales podrían servir funciones de inteligencia. El precedente jesuita sugiere que estas preocupaciones no son completamente paranoicas. Incluso intercambio cultural genuinamente benevolente puede ser transformado en operaciones de inteligencia, cuando presiones políticas y estratégicas hacen tal información valiosa para gobiernos hostiles. Las controversias teológicas que destruyeron la misión jesuita también proporcionan perspicacias en debates contemporáneos sobre adaptación cultural y valores universales. La pregunta de si instituciones globales deberían adaptarse a prácticas culturales locales o insistir en estándares universales permanece tan contenciosa hoy como era hace 3 siglos. La experiencia jesuita sugiere que compromiso global exitoso requiere algún grado de adaptación cultural, pero también que tal adaptación crea tensiones con ortodoxia institucional que son difíciles de resolver. Quizás más fundamentalmente, la misión jesuita demuestra que entendimiento intercultural no es un resultado natural o inevitable de contacto aumentado entre diferentes civilizaciones. Requiere individuos extraordinarios con combinaciones raras de habilidad intelectual, sensibilidad cultural y dedicación personal. Requiere apoyo institucional de organizaciones dispuestas a invertir recursos en construcción de relaciones a largo plazo, en lugar de ganancias estratégicas a corto plazo, y requiere ambientes políticos lo suficientemente estables para sostener el trabajo paciente de construcción de puentes culturales durante generaciones. La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede rápidamente destruir incluso las iniciativas interculturales más exitosas. La misión jesuita falló no porque sus participantes carecían de inteligencia, dedicación o buenas intenciones, sino porque las condiciones institucionales y políticas necesarias para su éxito no pudieron ser sostenidas durante el tiempo. La rigidez teológica de la Iglesia Católica, ambiciones coloniales europeas y defensividad cultural china crearon un ambiente donde el trabajo paciente de construcción de puentes culturales se volvió imposible de continuar. Los costos personales de este fracaso fueron enormes para los individuos involucrados. Misioneros como Verbiest, que habían dedicado sus vidas a entender civilización china y construir relaciones con eruditos chinos, se encontraron atrapados entre lealtades conflictivas que ninguna cantidad de integridad personal podía resolver. Cristianos chinos que habían encontrado maneras de integrar ideas religiosas europeas con prácticas culturales chinas fueron forzados a elegir entre su fe y su identidad cultural de maneras que a menudo resultaron psicológicamente devastadoras. Los costos civilizacionales más amplios fueron aún mayores. El colapso del intercambio cultural mediado por jesuitas contribuyó a un periodo de ignorancia mutua y sospecha entre China y Europa, que hizo los conflictos catastróficos del siglo XIX mucho más probables. Ambas civilizaciones se volvieron más insulares y menos innovativas, mientras perdieron acceso al diálogo intercultural que había enriquecido ambas tradiciones. La historia de los jesuitas en China es finalmente un recordatorio de que el progreso de la civilización humana depende no solo de desarrollos dentro de culturas individuales,
sino también de la habilidad de diferentes culturas para aprender unas de otras a través de diálogo sostenido y respetuoso. Cuando tal diálogo tiene éxito, como lo hizo durante los mejores periodos de la misión jesuita, puede producir perspicacias e innovaciones que benefician a toda la humanidad. Cuando falla, como finalmente lo hizo con la expulsión jesuita, deja atrás divisiones y malentendidos que pueden persistir por siglos. El desafío para nuestro mundo contemporáneo es aprender tanto de los éxitos como de los fracasos de la experiencia jesuita. Necesitamos entender qué hizo posible diálogo intercultural durante los mejores periodos de la misión jesuita, el respeto por conocimiento local, el compromiso con construcción de relaciones a largo plazo, la disposición a adaptar ideas globales a contextos locales. Pero también necesitamos entender qué hizo tal diálogo insostenible: las rigideces institucionales, los intereses estratégicos competidores, los prejuicios culturales que finalmente resultaron más fuertes que buena voluntad individual y logro intelectual. La misión jesuita en China representa uno de los intentos más ambiciosos y finalmente trágicos de la historia de construir puentes entre diferentes civilizaciones. Su legado continúa dando forma tanto a las posibilidades como a las limitaciones de compromiso intercultural en nuestro mundo interconectado pero a menudo dividido. La historia de Matteo Ricci, Ferdinand Verbiest, el emperador Kangxi y los incontables otros individuos que dedicaron sus vidas a este gran experimento en entendimiento intercultural merece ser recordada no solo como una curiosidad histórica, sino como guía para navegar los desafíos de diálogo cultural que permanecen tan urgentes hoy como eran hace 3 siglos. Su fracaso último no debería desanimarnos de intentar proyectos similares de compromiso intercultural, pero debería hacernos más realistas sobre las dificultades involucradas y más comprometidos a crear las condiciones institucionales y políticas que tal compromiso requiere para tener éxito. Los puentes que construyeron entre civilizaciones china y europea fueron finalmente destruidos, pero los planos que crearon para diálogo intercultural respetuoso, paciente y humilde permanecen tan relevantes hoy como siempre.